Y ahora empezamos a entrar en tema. Por tanto, si se trata de personas, estas los piden los sacramentales para poder ser santos. Es incongruente que se pida, que se bendiga una situación de pecado. Es incongruente. En todo caso, lo que cabe es que pidan oraciones para salir de esa situación pecaminosa. Es decir, se ora y se suplica oraciones. Mira, yo estoy en esta situación, yo no quiero. Esto es contra mi naturaleza. Y yo quiero salir de esto. Y eso lo he visto muchas veces. Lo he visto muchas veces y yo rezo por esas personas. Esas personas están padeciendo eso y piden oraciones. Y uno, claro, que tiene que acercarse con todo, ¿no? Digo esto último porque, como todos saben, ya se están dando cuenta a qué me refiero, acaba de salir una declaración de la doctrina de la fe que se dio en llamar fiducia supplicans, o supplicans, fiducia o fiducia supplicans, es decir, confianza suplicante. A ella la confianza en Dios, en su misericordia, se le invoca, pero no para salir de la situación de pecado, de ofensa a Dios, porque el pecado es una ofensa a Dios, y poder así reconciliarse con Él, sino para que Dios dé su beneplácito, otorgue su beneplácito, ese estado, y dando sus gracias, porque eso es lo que implica una bendición. Se dice que la bendición de uniones que se reconocen como ilícitas, de homosexuales o uniones adúlteras, no se trata, dice en esta declaración, de bendiciones rituales. Con lo cual serían bendiciones no rituales, digamos. Si nos atenemos a esa definición, que después veremos que no es así, pero bueno, pongamos que son no rituales, pero son siempre bendiciones. Las pongas como rituales o no rituales, son bendiciones. En definitiva, se bendice lo que no se puede bendecir. La praxis, para usar un término caro a los marxistas, o sea, la práctica pastoral, que según esto se está imponiendo, da lugar a bendecir lo que la doctrina condena. Porque esto es simplemente pastoral, no tocamos la doctrina. ¿Cómo? Es decir, vamos a hacer lo que la doctrina condena. Por tanto, al diablo con la doctrina, con la enseñanza de la Iglesia, que viene nada menos que de las enseñanzas de nuestro Señor. Porque dice la declaración que se bendice sin convalidar, o sea, sin confirmar, oficialmente, es decir, sin convalidar oficialmente, es deducir que lo hace no oficialmente. No se aprueba, según esto, oficialmente el estatus, quiere decir estatus de pecado, ni se altera de modo alguno, dice la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. Como diciendo, queda a resguardo todo eso. No queda a resguardo. Muchísimo peor, porque lo que altera es toda la enseñanza de la Iglesia. De nuevo, el juego de palabras entre ritual y no ritual, y ahora oficial y no oficial. Y en el punto 11, yo no voy a analizar todo, simplemente toqué así, ¿no? Se reconoce que la Iglesia no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica cuando a través de ella puede legitimar moralmente una unión que no es matrimonial. Claro, pero se infiere que si no se puede bendecir litúrgicamente, y por litúrgicamente querrá decir de acuerdo a un ritual confeccionado para el caso o inserto en un bendicional, no puede hacerse ninguna bendición. Si no puede hacer litúrgicamente, tampoco puede hacerla. De otro modo, la propuesta es hacer trampas, nada menos que a Dios. Y en esto viene muy al caso lo que Dios dice por boca del profeta Malaquías, cuando dice, esto es lo que os mando, sacerdotes. Si no escucháis, si no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición y maldeciré vuestra bendición. Esto es tremendo. Quiere decir que yo no puedo hacer trampa. Si yo bendigo lo que no puedo bendecir, se le va a maldecir esa bendición. Esto está en Malaquías, capítulo 2, versículos 1 y comienzo del 2. Es decir, no sirve el artilugio bendición litúrgica y bendición no litúrgica,
Porque toda bendición sacerdotal es más que un deseo que a una persona le vaya bien, en este caso a dos personas. Bueno, en este punto no se sabe sino más, porque por ahí están también los polígamos, ¿por qué no? Es absolutamente incongruente de por sí, porque a nadie que esté en pecado le puede ir bien. Más aún, si muere en esa situación de pecado mortal sin arrepentirse y enmendar, si es que puede enmendar, le espera el infierno. Esto es tremendo. Es decir, digo que implica más que un deseo que le vaya bien, sino que al pedir la bendición lo que se suplica son los beneficios de Dios, las gracias de Dios. Y puede dar beneficios Dios, a quienes para Él cometen abominaciones. Bueno, no vale la pena analizar toda la declaración cuando ya hace parte de premisas falsas y de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Bueno, es un argumento falso con apariencia de verdad. Ya los teólogos se están encargando de rebatir este despropósito. Y digo despropósito para calificarlo suavemente. Pero lo que importa son los efectos, eso es lo que debe preocupar. Y entre ellos está el daño que se deriva del ataque a lo más importante, es decir, la suprema ley de la Iglesia. ¿Cuál es? La salvación de las almas. Damnatio anime. Se le está diciendo a todos que el mal no es tan mal después de todo, que puede llegar a ser un bien, que pecado no es pecado y que no hace falta enmendar nada ni cambiar nada porque Dios te perdona igualmente. O que no le importa, o que le es indiferente, qué sé yo. Como siempre, la gracia de Dios para vivir como Él nos manda, vivir realmente como Él nos manda a vivir, está totalmente ausente. Y esto, y decir que Jesucristo, que nos trae la gracia, está ausente, es lo mismo. ¿Ves? Ahora lo admite la Iglesia, no es pecado. Por fin se ponen a tono con el mundo. Así van a decir los que ni piensan en conversión, pero irritando y mofándose de los verdaderos fieles. O sea, es el triunfo del mundo, la victoria dada al enemigo de las almas. Pero lo peor es la perdición de las almas. Esto puede ser episódico. A mí me irrita, bueno, los propios de la familia, vos sos una mojigata, qué sé yo. No, eso, bueno, picata minuta quizás, pero lo otro sí, la perdición de las almas. Y luego otro efecto devastador es la ulterior quiebra de la unidad de la Iglesia. Ya estaban quienes igualmente bendecían lo que bendecir no se puede, ¿no? Eso ya los alemanes, sin ir más lejos. Y ahora los obispos austríacos, nos acabamos de enterar, también se unen a la corriente de apostasía. Hay que decir que ya con Amoris Laetitia estaba rota la unidad. Recuerden la conferencia episcopal canadiense y la alemana y otras por los sacramentos dados a los que viven como marido y mujer sin serlo, mientras la conferencia episcopal polaca estaba en contra, y alguna otra, ¿no? Bueno, esta ahora es un avance hacia dónde, hacia el abismo. Y temo que al no haber posiciones claras entre los obispos, muchas conferencias episcopales nos expidan, callen, y seguirán los malabarismos, las demostraciones de la cuadratura del círculo, para no decir lo que hay que decir. Los que aceptando herejías rompen la unidad de la Iglesia, también lo hacen con la santidad de la Iglesia y la catolicidad de la Iglesia. Y también la apostolicidad. Y faltándoles esas notas características, que es una, santa, católica y apostólica, no son iglesia, aunque quieran mantener el nombre. Bueno, ¿qué podemos decir? Que en medio de la oscuridad se está viendo la luz. Y alabado sea Jesucristo, Maranatá.